El Señor te bendiga. Seamos todos bienvenidos en este día a la casa del Señor. De donde quiera que nos estés viendo, sé bienvenido. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que te puedes conectar y nos puedes seguir a través de las redes sociales. Hoy en este día hemos dispuesto nuestro corazón, nuestra vida entera para adorar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, gloria a Dios. Y así puestos en pie, hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias, al Salmo 126. Salmo 126, versículo 1, dice la palabra del Señor: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con eso. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Podemos volver a leer este versículo. Dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres, gozosos, confiados, tranquilos, permaneciendo en Cristo, sabiendo que el Señor grandes cosas está haciendo. Amén. Grandes cosas el Señor está obrando en este tiempo. Gracias, Padre bendito. Podemos adorar, podemos bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que tú traes día con día, Señor, a nuestras vidas, Padre. Por cada una de ellas nos permites disfrutar cada día, Señor. Gracias, Padre, con gozo, con alegría, Señor, estamos en tu casa para honrarte, Señor, para glorificar tu nombre, para decirte, Señor, en este día nos gozamos, nos alegramos en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Tuyo es el poder, la gloria, la alabanza. Amén. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Descender tu poder a los que estamos aquí.
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, Señor. Recibe, Señor, la gloria. Recibe alabanza, Señor. Todo es para ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Exaltado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor. Hemos venido a adorar un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios eterno. Gracias, papito lindo, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tus maravillas eternas. Gracias, Señor, por tu obra, Padre. Nadie puede detener tu obra, Señor. En medio de nuestros tiempos, Señor, en medio de estos días, Señor, tu obra, Señor, tu obra, Padre, sigue manifestándose, tu grandeza, tu gloria, tu poder, milagros, Señor. Gracias, Señor, porque grandes cosas hará el Señor con su pueblo. Grandes cosas hará el Señor con aquellos que le creen, con aquellos que confían, con aquellos que todos los días están confiando, declarando la palabra, caminando en ella, Señor. Gracias, porque hoy este cántico, Señor, es un cántico de victoria. Hoy este cántico, Señor, es un cántico de alabanza, de agradecimiento al Rey, a Todopoderoso, porque con nuestras manos levantadas podemos decirte, Padre, recibe la gloria, Señor, recibe la adoración, Señor. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor, bendito sea tu nombre. Tiempo de adorarte, Padre, tiempo de alabarte. En todas circunstancias, Señor, nos gozamos en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, gracias, alabado sea tu nombre. En todo lugar, en todo tiempo, en este día podamos levantar nuestra voz y adorar al Señor, amén. Declarar que Él es Rey, que Él es poderoso, que Él es santo, amén, aleluya. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón.
tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. La lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Por siempre eres Rey. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor, por siempre, Jesús. Bendito eres. Sé que vendrás, los cielos romperás, tu espíritu caerá sobre mi ser.
Gloria a Dios. Dios le bendiga en esta hora. Puede ocupar su lugar. Le damos gracias al Señor porque este día nos permite reunirnos en su casa y con los hermanos y amigos que en diferentes lugares hoy escuchan la palabra, hoy disponen su corazón para recibir el mensaje. Creemos que esta palabra va a ser tomada por el Espíritu Santo y va a ser llevada a lugares donde se necesite. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias y nos acercamos a ti en el nombre de Jesús para que tú, Señor, ministres a tu iglesia, donde quiera que haya un hombre, una mujer que en este momento escuche esta palabra y la necesite. Que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, que tu Espíritu Santo sane y restaure, que la semilla de tu palabra, Señor, sea sembrada en corazones hambrientos, que caiga en buena tierra. En este momento, Señor, te pedimos que esta palabra que va a ser ministrada hoy, que sale de tu corazón, toque los corazones de mujeres que necesitan una palabra de aliento, de jóvenes que necesitan una palabra de esperanza, de enfermos que necesitan una palabra de sanidad. Que en esta hora, Señor, tu palabra sea sembrada en buena tierra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado y suficiente Salvador y Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy, Señor, el enemigo queda atado y dejará de engañar y dejará de producir dolor. Hoy el Señor te reprenda. Deja de producir dudas en esta hora, en el nombre de Jesús. Hoy quedas atado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra. Que hoy, Señor, esta palabra donde haya enfermos sea una palabra que traiga sanidad. Que el enfermo sea sanado por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Adórele ahí donde usted está. Atrévase a abrir su boca y dígale: gracias, Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque grandes y maravillosas son tus obras. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has ayudado. Gracias, Señor, porque nunca me has dejado. Dele gracias, abra su boca y dele gracias. Dígale: gracias, Señor. Dígale en este momento: habla a mi corazón a través de tu santa y bendita palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Y si le puede alabar y si le puede adorar, hágalo. Hágalo, hágalo, hágalo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a entrar al consejo de la palabra en este día. Hemos estado hablándole, hermano, de recobrar el poder, la autoridad, el dominio que Dios nos ha dado. Y estamos en un estudio de dos armas poderosas. Hablamos de la sangre del Cordero y estamos desarrollando la segunda arma, que es la palabra de Dios. Gloria al Señor. El culto pasado, si usted, hermano, me gustaría que fuera escuchando las prédicas, porque es una secuencia de lo que vamos a hablar hoy. Fue donde nos quedamos el domingo. Vamos a continuar. Solamente le hago ver ahí tantito la parábola del sembrador. Y
Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15. Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15. Dice la palabra: juntándose una gran multitud y los que cada día venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, fue pisada, y las aves del cielo se la comieron. Versículo número 6. Otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Y habla aquí el Señor y dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Versículo número 9. Y sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino. Y ahí les empieza a explicar la parábola del sembrador. Versículo 11 les dice: la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no la crean y se salven. ¿Cuál es el trabajo del enemigo? Robar la semilla de la palabra. ¿Ok? Lo que usted ha creído, el enemigo trata y va a tratar de robarlo. ¿A través de qué? A través de circunstancias adversas que van a venir a su vida. Póngame mucha atención, voy a hacer un pequeño resumen de esto para que usted vaya, no se le olvide y quede muy grabado. La semilla la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino, versículo 12, son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Versículo 14. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, los muchos compromisos que ellos tienen en su vida natural, y la semilla le es robada. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto, y su fruto permanece y ellos perseveran. Gloria al Señor. Mateo capítulo 13, versículo 21. Mateo 13, 21. No se le olvide que el objetivo del enemigo es robar la palabra. Que esa palabra que es sembrada, esa palabra que usted creyó, el enemigo, antes de que empiece a echar raíces, la va a robar, la va a sacar. Cada vez que usted diga que cree una palabra, cada vez que una palabra le ministre y usted la cree, escucha el mensaje y de acuerdo a la necesidad que usted está pasando, usted cree esa palabra que escucha. Esa palabra que usted cree es la que el enemigo va a venir a robar, y para robarla va a utilizar adversidades, circunstancias adversas a su vida. Hay ocasiones que usted cree la palabra, la situación está difícil, pero después de que usted cree la palabra, las situaciones empeoran. Y esto sé que le han pasado a algunos de ustedes, lo han estado viviendo, les ha estado sucediendo, y tiene una respuesta a esto
a través de la palabra del Señor. En Mateo capítulo 13, versículo 21, cuando el Señor en este libro, en el Evangelio según San Mateo, explica la parábola del sembrador, en el versículo 21 dice: pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, es decir, por la palabra que ellos creyeron, luego tropiezan. Esta palabra tropieza se la expliqué la semana pasada, entre sábado y domingo. Son aquellos que se ofenden, son aquellas personas que en un momento dado, al orar y al creer la palabra, y las adversidades se incrementan, la situación se vuelve más difícil. Cuando ellos oran, le dicen: Señor, ¿por qué ahora que estoy creyendo? Eso se llama tropiezo y se traduce también como ofensa. Y la ofensa, hermano, en nuestra oración: ¿por qué a mí? Si ahora que te estoy sirviendo, si ahora que te estoy buscando. Esa es una ofensa, y ofensa se traduce como insulto. Se lo expliqué el domingo. Lucas capítulo 8, versículo 22. Después de que el Señor les da la parábola del sembrador y les habla de la semilla y les habla de fe, era necesario pasar inmediatamente a la prueba. Y en el capítulo 20, versículo 22, dice la escritura: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba la barca y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande calma. Versículo 25, les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Yo quiero que vea ahí con atención versículo 24. Maestro, maestro. Hay otra traducción, o hay otro en otro de los evangelios, que dice: no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Esto es hablar, hermano, ofendiendo, o hablar haciéndonos nosotros ofendidos. ¿Por qué, Señor, si yo te busco y yo te sirvo, y si yo soy tu hijo, y si ahora me estoy congregando, o ahora he abierto mi casa para que se predique tu palabra, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Eso es una ofensa, sentirnos ofendidos. Y muchas veces, hermano, caemos en esta manera de hablar, en esta manera de dirigirnos al Señor. Después de que recibieron la palabra, era el momento de actuar como Jesús les había enseñado. Por eso el Señor les dice en el versículo 25: ¿dónde está vuestra fe? En ese mismo capítulo, o en esos mismos versículos, el Señor calmó la tormenta. Y esto es, hermano, una observación que yo le hago y quisiera que no se le olvide. No debe de ser una sorpresa para usted que cada vez que una palabra de Dios usted la cree y le ministra a su vida, lleguen pruebas más complicadas en esa misma área. Usted está enferma, viene al Señor, escucha la palabra, la cree, que por la llaga de Cristo usted es sanada. Usted se levanta, viene al altar para que oren y ministren a la vida de usted sanidad, y la enfermedad que usted tiene empeora en vez de sanar.
¿por qué es necesario o por qué es esta situación? Porque es necesario que su fe le sea probada. Inmediatamente, hermano, tenemos la oportunidad en nuestra vida de probar esta verdad y hacerla una realidad en nuestras vidas. Inmediatamente, después de que usted cree una palabra, prepárese, porque puede venir el momento para que esa palabra que usted cree le sea probada. Pero esto lo traerá el enemigo con la finalidad de robarle la semilla de la palabra que usted ha creído. No se le olvide, el trabajo del enemigo es robarle la semilla de la palabra. Puede que la situación, hermano, se sienta más difícil, la situación económica o de enfermedad empeore, pero usted se debe de mantener en fe. El Señor le dijo a los discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Se lo dije hace un momento. No debe de ser una sorpresa para usted. Y ahorita usted está enseñada, ya está enseñado. Ahora, prepárese, hermano, para lo que venga. Y no se haga la ofendida, la resentida. ¿Por qué a mí, Señor? Si ahora que estoy yendo a la oración a tu iglesia y te estoy buscando a las 6 de la mañana y me estoy levantando y estoy ayunando y estoy orando y estoy leyendo tu palabra y me estoy alimentando en el discipulado, ¿por qué ahora, Señor? No te sientas ofendida, ni te sientas resentida con el Señor, y tampoco ores de esta manera. Y si ya lo hiciste, pídele perdón. Dile: Señor, yo sabía que en el momento que yo creyera una palabra y que esa palabra me fuera revelada por tu Espíritu Santo en mi corazón, el enemigo iba a venir a quererla robar y iba a incrementar, iba a hacer que mis adversidades aumentaran. Seguiré creyendo. Seguiré, Señor, firme, confiando en que tú tienes el control de todas las cosas. Santiago capítulo 1, versículo 2 y versículo 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Lo leemos. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas. ¿Ok? Esto es lo que te acabo de decir. Ahora aquí está el respaldo bíblico. Aquí está la base bíblica. No te sientas resentida ni ofendida con Dios, sino te dice el Señor: ten por sumo gozo. Gózate, alégrate. Agárrate del Señor, alábalo y adóralo, es lo que te está diciendo. Versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe desarrollará en usted uno de los frutos del Espíritu Santo, que es la paciencia. Aprender a esperar y a confiar en Dios, con un buen estado de ánimo y una buena actitud. Porque con un estado de ánimo y una actitud de queja no sirve. La palabra de Dios produce, germina en un ambiente de fe, no de queja. Diga conmigo: la palabra de Dios echa raíces profundas cuando hay un ambiente de fe.
Cuando tú nomás te estás quejando y dices que crees, y tu estado de ánimo y tu queja y tu rostro revela: ay, hermano, es que estoy muy contenta. Y hermano, pues tu cara dice una cosa, tus emociones dicen otra cosa y tus palabras dicen otra cosa. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Cabales, te lo dije el domingo, hombres y mujeres de palabra. Señor, me muero en la raya, pero me muero alabándote y glorificándote y confiando en ti. Aleluya, gloria al Señor. Tú tienes control de todas las cosas. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. A las tormentas, le dije el domingo, a las tormentas de enfermedad debemos hablarle la palabra. A las tormentas de crisis financiera debemos hablarle la palabra. A las tormentas de provisión, de falta de trabajo, debemos hablarle la palabra. ¿Ok? Primera de Juan 2:14 dice: os he escrito vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Cuando la palabra de Dios, tú no dejas que el enemigo te la robe. ¿Cómo me va a robar la palabra? Aumentando las adversidades a tu vida. Pero si tú te mantienes firme, confiando y creyendo, no es nada más creerla, hay que creerla y hay que hablarla. Y aquí viene algo que le voy a añadir y quiero que, bueno, se lo voy a explicar, pero de una vez se lo digo: hay que hablar con fe. Algunos se sienten defraudados en su fe. El Señor me falló. Yo hablé la palabra y hablé textos completos y hablé capítulos completos, todo el Salmo 91, hermano, y nada sucedió. ¿Que no la hablaste con fe? No la hablaste con fe. Tienes que hablar la palabra con fe. Y la palabra, para que eche raíces, tiene que estar en un ambiente de fe. Cuando los discípulos ven el milagro de calmar la tormenta y calmar las olas, Jesús les dijo: ¿dónde está su fe? La palabra de Dios en 1 Juan 2:14 te mantiene fuerte y te hace que tú con ella venzas ¿al qué? Al maligno. Santiago capítulo 1, versículo número 6. Vamos a ver si está esta palabra ahí. Me estaba recordando hace un momento. Esta palabra, hermano, es muy importante. Pida con fe. ¿Por qué a veces no tenemos la respuesta a la palabra? Porque no pedimos con fe. Ahí está la clave, ¿sí? Vamos a llegar a este punto, pero vamos a seguir. Lea conmigo esta cita en voz alta. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Ok, partimos de 1 Juan 2:14. Ellos, hermanos, no se ofendieron cuando las circunstancias adversas
las circunstancias adversas empeoraron. No se ofendieron cuando el enemigo llegó a querer robar la semilla de la palabra, sino al contrario, hablaron la palabra de Dios y superaron al maligno. Esto es lo que vimos en 1 Juan 2:14. Cuando hablamos la palabra de Dios, hermano, a veces no vemos señales inmediatas en nuestra vida o cambios en nuestra situación. Esto se lo dije la semana pasada y lo quiero recalcar ahorita. Cuando hablamos la palabra de Dios, en ocasiones no vemos señales inmediatas de cambios a nuestro alrededor. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Dios, cuando la semilla nos es sembrada y nosotros la creemos, tiene un proceso para germinar y producir. Exteriormente puede suceder que las cosas en lo natural sigan igual o empeoren, pero ya en tu interior la palabra de Dios cambió tu estado de ánimo y cambió tu estado emocional. La persona empieza ahora a dejar de quejarse y empieza a alabar y a glorificar a Dios. Las tormentas, o sea, las situaciones, son los intentos del enemigo que él hará para robarnos la semilla de la palabra en nuestros corazones. Usted y yo debemos permitir que la semilla crezca y permanezca en nuestro corazón. Se lo dije hace un momento, en un ambiente de fe. No se le olvide esto. Solamente en un ambiente de fe la semilla empezará a echar raíces profundas. No hay otra manera. Salmo 100 o el Salmo 1, vamos al Salmo 1, versículo número 3. Una persona que se deleita en la palabra, dice la Escritura que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una persona que se deleita. Vamos al versículo 1. Dice el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra delicia ahí es le agrada, se goza. Hace un tiempo alguien me comentó, un cristiano, y usted va a decir qué clase de cristiano era ese, porque me dijo: a mí no me gusta leer la palabra. Yo dije: Señor, ¿qué me está diciendo este hombre? Dice: a mí no me gusta leer la palabra. La Escritura te dice que si la ley de Jehová es tu delicia, tú en ella te agradas y te gozas y meditas en todo tiempo. Versículo 3: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en todo tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será una persona que siempre va a estar sana, que siempre va a estar bendecida,
que en medio de las adversidades podrá alabar y glorificar a Dios, que en medio de las tormentas el enemigo no le podrá robar la palabra, gloria a Dios, que en medio de lo que suceda levantará sus manos y le dará la gloria a Dios y le dirá: Señor, yo sé que tú estás conmigo, que aunque las adversidades sean muy fuertes, jamás le va a decir: ¿y por qué a mí? Si soy tu hija, soy tu hijo, ¿por qué me has dejado? Nunca se va a ofender, nunca se va a sentir resentido con el Señor, sino que en el Señor se gozará, y siempre la palabra estará en la vida de ese hombre en un ambiente de fe. Y ahí es donde la semilla echa raíces profundas. Si nuestras vidas, hermano, van a ser como un árbol y vamos a dar frutos, y queremos que esto permanezca, no debe usted dejar que las verdades de Dios el enemigo se las robe. No lo permita. No deje que la palabra viva el enemigo la robe. Gloria al Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Muchas veces, hermano, después de haber recibido una palabra, haberla hablado, haberla meditado, con respecto a nuestras situaciones de vida, miramos a nuestro alrededor, le decía hace un momento, y vemos las pruebas igual y no vemos ningún cambio. En ese momento el enemigo viene y trae un pensamiento y te dice: no funcionó. Trae otro pensamiento y te dice: vas a necesitar una cirugía. Viene y trae otro pensamiento: tu matrimonio se va a acabar. Tú estás pasando un problema matrimonial y escuchas una palabra que el Señor va a restaurar tu matrimonio y que el Señor quiere restaurar tu matrimonio, y tú lo crees. Y cuando el predicador, el pastor hace la invitación para orar por los matrimonios, tú eres una de las primeras o de los primeros que te pones en pie y le dices: Señor, yo quiero que tú restaures mi matrimonio y creo que tú lo puedes hacer. Y después de haber orado, sales de este lugar y en los días siguientes los problemas que había en tu matrimonio se incrementaron. Y entonces viene el enemigo y te dice, trae un pensamiento a tu mente y te dice: no funcionó tu oración. No funcionó tu oración. Creo que no pediste con fe. Ese pensamiento usted lo tiene que desechar. Ahora, no va a poder dejar de recibir ese pensamiento. Ese pensamiento va a venir siempre que usted tome una palabra y la crea. Tome una palabra y le sea revelada por el Espíritu Santo. Pero si usted se tiene que mantener en esta palabra. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿En qué se tiene que agarrar? ¿Qué es lo que tiene que usted no tan solo creerlo, sino hablarlo? Señor,
Tu palabra es viva y es eficaz. Si a pesar, hermano, de las tormentas de la vida, de las circunstancias adversas, seguimos creyendo, seguimos meditando, seguimos hablando la palabra en el poder del Espíritu Santo, entonces usted va a ver la palabra de Dios, escúcheme bien, saliendo a calmar la tormenta, la adversidad que usted está pasando. Hay dos milagros que sucedieron. El primero, Lucas capítulo 8, versículo 24. Lucas 8, 24. En este pasaje hubo un milagro inmediato. El Señor se levanta y reprendió al viento y cayó las olas. El viento se calmó, las olas se calmaron y empezó a reinar en ese momento una gran calma. Este milagro fue instantáneo. Pero en Marcos capítulo 11, versículo 14, sucedió otro milagro. El Señor maldijo a una higuera y le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y los discípulos lo escucharon. Pero en lo natural, la higuera siguió como si nada. Pero al día siguiente, en ese mismo capítulo, en el versículo 21, al día siguiente, cuando ellos regresaron, dice la palabra, entonces Pedro, acordándose, le dijo al Señor: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. El milagro aquí sucedió hasta el día, diga conmigo, hasta el día siguiente. Versículo 22. Jesús le dijo a Pedro: tened fe, ¿en qué? En Dios. ¿Cuál es la clave para que la palabra actúe? Que siempre la palabra esté en un ambiente de fe. ¿Cuál es la clave para que la palabra actúe? Que la palabra que yo creo la tengo que hablar en fe. Porque cuando yo no hablo en fe, ahí es donde encontramos el problema para que la palabra se vuelva, lo que dice Hebreos 4:12, viva y eficaz. Todo cambió en estos dos pasajes, mire, todo cambió en un instante cuando reprendió la tormenta y las aguas. Pero cuando el Señor le habló a la higuera y maldijo la higuera, los resultados se vieron hasta el día siguiente. Si esto, hermano, nos hubiera sucedido a usted o a mí, ¿qué hubiéramos dicho? El evento de la higuera, ¿qué hubiéramos pensado? No funcionó. Algo salió mal. Jesús no esperó cambios cuando le habló a la higuera. No esperó cambios en ese momento. Él le habló a la higuera y sabía que algo iba ¿a qué? Algo iba a suceder. Quiero llevarlo a que usted entienda esto. Hay ocasiones que hablamos la palabra, pero no la hablamos en fe. Hay ocasiones que tenemos palabra y hablamos palabra, pero no está la palabra en un ambiente de fe. Para que la semilla de la palabra produzca fruto,
germine, produzca resultados, se vuelva viva y eficaz, debe estar en un ambiente de fe. Debe hablarla la persona en fe. Y voy más profundo. Debe de ser una palabra que te ha sido revelada a tu espíritu por el Espíritu Santo. De lo contrario, esa palabra solamente será una palabra logos, una información que todos tienen en la Biblia, que contiene la palabra de Dios. Pero aquí va a haber textos que te van a ministrar, que van a ser para ti, que van a ser personales, que el Espíritu Santo tomará y los llevará a tu vida en el corazón, y esa palabra es la que tú necesitabas para el momento, la circunstancia, la tormenta de vida que estabas pasando. Y esa palabra el enemigo la tratará de robar. Hay ocasiones, hermano, que hablamos nosotros la palabra y no sucede nada. Le decía, cuando Jesús le habló a la higuera, no esperó ver cambios en ese momento, pero él sabía que algo estaba sucediendo. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado y los resultados en lo natural no los vemos? Pero con nuestra duda y nuestra incredulidad decimos, no funcionó. No, creo que tenía que ayunar y orar con más tiempo. Y hermano, empezamos a dudar y la semilla no da fruto, la semilla se seca. Siempre que vayas a orar por algo, por alguien, espera resultados. Esto es básico para empezar a moverte en la fe. No podemos, hermano, medir el éxito de la palabra por los resultados en el ambiente natural que empezamos a ver. Mire, cuando nosotros oramos y maldecimos una enfermedad como el cáncer, cuando hablamos la palabra de Dios en la fe, debemos movernos y creer que esa palabra que fue lanzada empezó a hacer efecto en el momento en que fue lanzada esa palabra, enviada a ese cuerpo enfermo de cáncer. Aleluya. En este momento, aleluya, yo estoy creyendo, gloria al Señor, que la palabra que estoy soltando aquí está tocando a los enfermos en el lugar donde ellos estén, siempre y cuando haya uno o una que le crea a Dios. Aleluya, gloria al Señor. ¿Me estoy explicando? Mire, en Marcos 11:22. Marcos 11:22. Dice la palabra, el Señor les dijo a los discípulos: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Después de que vieron que el Señor calmó las olas, calmó el viento, el Señor les dijo: ¿dónde está su fe? Tengan fe en Dios. Y en Santiago capítulo 1 versículo 6 te dice el Señor: pide con qué, pero pide con fe. Grábese esto: debemos tener fe en hablar la palabra, incluso si no vemos algún cambio. Debemos continuar creyendo y después, escúcheme bien, después de seguir creyendo empezaremos a ver resultados. Si esta palabra es para ti, di amén, aleluya. Dale una ofrenda de palmas al Señor.
Debemos tener, hermano, esa fe, continuar creyendo hasta que la palabra de Dios, esa promesa que me hizo el Señor, se haga una realidad en mi vida. Marcos capítulo 11, versículo 23. El Señor en este versículo le dice a los discípulos: pero de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será ¿qué? Hecho. Este monte representa una circunstancia adversa. Aquí hay algunas cositas. Primero, no dudare en su corazón. Palabra en el corazón significa palabra revelada. Palabra que crees con tu corazón significa palabra que te ha sido revelada por el Espíritu Santo, y esa es la que el enemigo con la duda va a querer robar. Aquí hay otra cosa muy importante. No tan solo hay que creerlo, sino que hay que hablarlo. Cualquiera que dijere a este monte, ahí lo leeríamos: cualquiera que le dijere a esta circunstancia, a esta enfermedad, a esta adversidad, a esta situación. Jesús le habló a la higuera, Jesús le habló al mar, y a nosotros nos dijo: ve y háblale a la montaña. ¿Qué simboliza la montaña? Cualquier circunstancia, problema o situación que se presente en tu vida. ¿Qué le diría Jesús? ¿O qué nos dijo Jesús que le dijéramos a la montaña, que representa la circunstancia adversa en nuestra vida? Quítate y échate en el mar. Quítate en el nombre de Jesús. Esta situación va a cambiar en el nombre de Jesús. Debemos tener la clase de fe. Aquí hay algo interesante. Mire, en Santiago 1:6 te dice el Señor: pide con fe. En Marcos 11:22 te dice: tengan fe en Dios. La palabra de Dios siempre se desarrolla y echa raíces profundas en un ambiente de fe. ¿Cuál es la fe o qué clase de fe debemos tener para que la palabra funcione? La respuesta es la fe que proviene del oír la palabra. Romanos 10:17. Dice la Escritura, Romanos capítulo 10, versículo 17: así que la fe es por el oír la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Lo vuelve a leer, por favor? Ok, ponga atención ahí. Palabra. En este versículo, en Romanos 10:17, la palabra palabra ahí viene del griego, o está traducida del griego al original como rema. Entonces, ¿qué significa rema, hermano? Significa la palabra que Dios nos ha hablado a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a través de su Espíritu Santo. Cuando tú agarras la Escritura y empiezas a leer la Escritura,
la escritura, todo la Biblia completa que contiene la palabra de Dios, a esto se le llama logos. Es una información completa. Pero tú estás leyendo un pasaje de uno de los evangelios, y al estar leyendo un pasaje de los evangelios, por ejemplo, el de la mujer que sanó de flujo de sangre y que tocó el borde del vestido de Jesús, del manto de Jesús, y esa mujer está enferma. Entonces, cuando ella empieza a leer este pasaje, este milagro del Señor, esa mujer dice: si esto el Señor lo hizo con ella, también lo hará conmigo. Él me puede sanar. Y en ese momento, ese logos, esa información se convierte en una palabra rema, una palabra que viene a ser tomada por el Espíritu Santo y nos es revelada a nuestro corazón, a nuestro espíritu, por el Espíritu Santo. A esa es la clase de fe que dice la Escritura, que viene por el oír la palabra de Dios. Cuando se desarrolla esta clase de fe, entonces, hermano, los milagros de Dios empiezan a suceder. Es una promesa para nosotros. Esa palabra que tú estás leyendo se vuelve personal. Es así como funciona la palabra. Cuando usted empieza, hermano, a confesar la palabra y toma tiempo para escuchar la palabra y el oír la palabra, se lo voy a explicar de otra manera. Cada vez que usted vaya a leer la Escritura, cada vez que usted vaya a leer la palabra, dígale al Señor: háblame a través de tu palabra. Tome tiempo para leer, meditar y hablar la palabra. Tome tiempo, váyase despacio. Y empiece a leer los versículos de la Escritura con detenimiento, para poder escuchar, para poder oír la voz de Dios a través de un pasaje de la Escritura, ministrándole a su espíritu. Ese es el rema de Dios, que hará que tu fe se levante para que tú puedas recibir la palabra de Dios. Mire, muchos cristianos han sido heridos en su fe, se han sentido defraudados en su fe, porque han confesado la palabra, han declarado la palabra, han hablado la palabra, y no ha sucedido nada. Pero han hablado, confesado, declarado la palabra para satisfacer sus propios deseos, sin tomar el tiempo necesario para escuchar la voz de Dios hablándole a su vida. Esta palabra es el Señor hablando a tu vida. Es importante, hermano, tomar tiempo, leer, estudiar, meditar, y ese logos se convertirá en un rema que empezará a ministrarte en medio de tu necesidad. Entonces, cuando empezamos a leer la palabra y la palabra se vuelve una revelación, ahí, hermano, empieza a levantarse
la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Espero que haya sido claro con esta explicación. Y entonces, hermano, empezamos a creer que la promesa de Dios es nuestra, aunque alrededor no estemos viendo ningún cambio. Empezamos a hablar y a declarar la palabra a través de la fe, porque ahora la palabra se ha vuelto viva y se ha vuelto eficaz. Y empiezas a decir: si Él lo dijo, Él lo hará. Gloria a Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué muchos se han sentido defraudados en la fe? Dicen: hermano, no ha pasado nada. Porque la fe que tú tienes no proviene del oír la palabra de Dios. No proviene de oír la palabra de Dios. Proviene de tus propios deseos, de tu propia carnalidad, de tu propio ego, pero no proviene del oír la palabra de Dios. Cuando viene del oír la palabra que todos leen, se vuelve personal para ti. Se vuelve una palabra que empieza a crecer en un ambiente de fe. Debemos tener esta clase de fe. Y debemos hablar esta palabra a través de esta fe. Y entonces, esa fe que nace de esta manera va a salir por tu boca y le vas a decir al diablo: no, el Señor te reprenda, porque ninguna arma forjada me tocará, ninguna plaga tocará mi morada. Todo síntoma se va en el nombre de Jesús. Y tú sabes que cuando hablaste esta palabra, aunque en lo físico, en lo natural, parece que no sucedió nada, algo en lo espiritual está sucediendo. Aleluya. Y tú lo crees en ese momento. Y no hay nadie que te saque de ese pensamiento, de esa creencia. Y esa creencia sale de tu corazón. Recuerda, cuando Cristo le habló a la higuera y cuando Cristo reprendió el mar y las olas o el viento. Debemos, hermano, hablar la palabra de Dios en la fe que proviene del Espíritu Santo. Romanos capítulo 10, versículo número 8. Romanos 10, 8. Dice la Escritura: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora ya usted sabe a qué palabra de fe se refiere. A la palabra que te ha sido revelada y que se ha convertido en un rema para ti. Esa palabra, hermano, el enemigo no te la podrá robar, porque esa palabra se ha vuelto para ti viva y se ha vuelto ¿qué? Eficaz. Marcos 11:23, y con eso acabamos hoy. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, a esta circunstancia, a esta adversidad: quítate en el nombre de Jesús, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será ¿qué? Hecho.
¿A qué se refiere aquí? A la fe que ha venido a la vida de un hombre y que la palabra logos la ha convertido en una palabra rema, tomada por el Espíritu, revelada a tu corazón, y que no hay nada que el enemigo pueda hacer ahí, porque es una palabra que se ha vuelto a tu vida viva y ¿qué? Y eficaz. Oramos al Señor. Padre, en este momento te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios grande y excelso, un Dios sublime. Gracias, Señor. Gracias porque ahora tu palabra, Señor, empezará a ministrar a mucha gente, y palabra rema empezará a ser tomada de la Escritura y empezará a ser revelada al corazón de muchos, al corazón de muchas mujeres, jóvenes, ancianos, adolescentes. Y hoy se levantarán y le dirán al enemigo: hoy quedas atado en el nombre de Jesús. Y sé que ahora el enemigo dejará de causar daño, dejará de causar dolor, dejará de causar enfermedad, dejará de causar duda e incredulidad. Que ahora el Señor, aleluya, lo reprenda, y te vas en el nombre de Jesús. Y puertas que han estado cerradas hoy se abren en el nombre de Jesús. Y esa enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Sueltas esta palabra, una palabra que proviene de la palabra rema que me ha sido revelada, una palabra que se ha convertido en una palabra viva. Sé que algo está sucediendo. Sé que algo está pasando en este momento. Sé que algo está sucediendo. Dilo conmigo ahí donde estás. Sé que algo está sucediendo en este momento. Aleluya. Sé que algo está pasando. Esa montaña, esa adversidad se mueve ahora. Esa enfermedad se va ahora. Ese hueso está siendo soldado ahora en el nombre de Jesús. Esa hernia se está yendo ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Esos quistes se están yendo ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Háblale a esa situación financiera en la que estás en este momento. Dile: Señor, no estoy en bancarrota, no estoy quebrado, no estoy, Señor, caído. Hoy me levanto en el nombre de Jesús. Aleluya. Y puertas de trabajo se abren, y puertas de bendición se abren para mi hijo, para mi hija, en el nombre de Jesús, porque Él es mi pastor y nada me faltará. Hoy la fe en la cual estoy hablando proviene del oír, de meditar, de escuchar la palabra de Dios. Hoy te levantas en el nombre de Jesús, y esta palabra no dejes que el enemigo te la robe, no dejes que el enemigo te la quite. Traerá un pensamiento, porque en lo natural no vas a ver resultados inmediatos posiblemente, y te va a traer este pensamiento: no funcionó lo que dijiste, no funcionó la oración del pastor, estás en pecado, no mereces que el Señor te conteste. No te dejes engañar. El enemigo ha venido a culparte y a condenarte. Esa no es palabra de Dios. El Señor ha venido para restaurarte, para levantarte, para poner tus pies sobre la roca que es Cristo, para decirte: yo tengo cosas mejores y buenas para ti. Aleluya. Créelo en tu corazón. Dile: Señor, gracias, porque esta palabra es la que yo creo. Esta es la palabra tuya, la palabra de Dios. Empieza a hablar la palabra desde un ambiente de fe. Desde un ambiente de fe. Crea un ambiente de fe.
en tu hogar, en tu vida. Deja de quejarte, deja de llorar tu escasez. Dobla tu rodilla, agarra la palabra, empieza a estudiarla, a meditarla, a hablarla, a escucharla, que se desarrolle la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Esa fe que convierte la palabra de Dios en viva y eficaz. Y que empieces a decir: Señor, no hay nada imposible para ti. Y esta enfermedad que los médicos han dicho que es incurable, hoy por la llaga de Cristo se va de mi cuerpo, porque esta enfermedad fue llevada en la cruz del Calvario, y por la llaga del Cordero he sido sanada, he sido sanado. Ahí donde está nuestra hermana, Señor, en el hospital, tu mano poderosa la toca en este momento, y toda infección se va ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Tú puedes cambiar esos estudios, esos análisis, Señor, serán cambiados y mejorarán. Aleluya. Y si el enemigo viene y los empeora, no dejaremos de darte gracias. No dejaremos de decirte gracias, porque tú estás haciendo la obra, Señor. Porque cuando hablamos esa palabra, en este momento, el poder del Calvario se desata. Aleluya. Ore conmigo. Dígale: Señor Jesús, extiende tu mano y toca a tu hijo ahí en el hospital. Tócalo, Padre, y levántalo. No morirá, sino que vivirá para testificar las grandes cosas que el Señor ha hecho. En el nombre de Jesús, Señor, haz la obra, y toda infección de COVID se va ahora. En el nombre de Jesús, esos pulmones serán restaurados. En el nombre de Jesús, esa enfermedad el Señor la reprenda. Sé que cuando oro a Dios, sé que cuando clamo al Señor, algo está sucediendo, porque la palabra de Dios se ha vuelto en mi vida viva y eficaz. Dile: tócale, Señor, y sánalo para la gloria de tu nombre. Levántalo, Señor. Y todo espíritu de muerte, el Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. Te vas ahora en el nombre de Jesús. Hoy soltamos esta palabra de vida en el nombre del Señor. Póngase de pie, dele una ofrenda de palmas y cree en usted ahora un ambiente espiritual. Dele la gloria, 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 dele la gloria. Ahí donde usted está, dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Oh, maravilloso Dios. Dele la gloria, dele la gloria. Si lo puede decir conmigo: no hay nada imposible para mí, Dios. No hay nada imposible para mi Señor. Dígalo ahí donde usted está conmigo: no hay nada imposible para mi Señor. No hay nada imposible para mi Dios.
No hay nada imposible para mi Dios. No hay nada imposible para mi Señor. Todo poder lo tiene, toda autoridad la tiene y se la ha dado a la iglesia. Y hoy la iglesia la toma y dice: en el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, te vas ahora. En el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, te vas ahora. Deja libre ese cuerpo. El Señor te reprenda. Hoy el Señor está haciendo la obra. Hoy el Señor está sanando, está restaurando, está levantando, está liberando. Hoy el Señor lo está haciendo por la palabra de fe que estamos hablando. Gracias, Señor. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Queremos despedir a nuestros hermanos que se han conectado para escuchar la palabra, para recibir palabra de Dios. El Señor les bendiga. Desde este lugar les bendecimos. Queremos que esta palabra usted la comparta con alguien. Medite en esta palabra, practíquela, créala y háblela. Y no deje que el enemigo la robe. Con esta palabra usted va a vencer al enemigo. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Y usted